Buenos días. Vamos a iniciar con las noticias más importantes de la semana, esta charla, ya, donde vamos a ver y revisar el calendario económico, qué datos relevantes vienen, cómo podría impactar en este caso cierto activo, ¿cierto? Y bueno, en base a eso, sacar algunas conclusiones para ver cómo podría ir esta semana moviéndose, ¿ya? Bueno, partiendo por los datos, en este caso de China, ¿ya? Que tuvimos el fin de semana. Voy a compartir pantalla para que logren ver. Ya, ahí debería estarse viendo. Bueno, acá estamos viendo el calendario de los acontecimientos que han sucedido, bueno, que vienen sucediendo esta semana, donde tenemos algunos muy relevantes. Voy a poner el horario de acá de Santiago, si no nos va a tirar otro horario. Santiago, Santiago. ¿Dónde está el Santiago? Acá está. Ya. El fin de semana tuvimos unos datos importantes que son al final el PMI, ¿ya? De Caixin, que fueron los datos que principalmente el día de hoy empujaron un poco el cobre al alza, ¿ya? Tenemos que salieron buenos después de tanto tiempo. Por fin en los datos de China hay ciertos datos que son, en este caso, beneficiosos y eso obviamente empuja, en este caso, el cobre un poco al alza, considerando que China en este caso es el mayor demandante de cobre, ¿ya? De hecho, si nosotros buscamos el cobre HG, podemos ver la cotización, al menos en la mañana iba subiendo un poco. Bueno, ya claramente más que un poco ha subido más de un 1%. Eso es bastante común. El cobre al final se mueve harto durante el día, ¿cierto? Vemos que está de nuevo cercano a los 4,6. Ya rebotó varias veces, 4,55, 4,53. No logró perder los 4,5. Eso es una buena señal, ¿no? Una buena fortaleza en este caso para el cobre. Activo que usualmente cuando perdía en este caso cuando perdía su máximo y corregía muy fuerte y solía perder los 4,5 e incluso irse en ocasiones a casi a 4 soles, ¿ya? O sea, $4 la libra. Entonces en este caso está mostrando una mayor fortaleza, quizá igual derivado de lo que viene a ser los posibles aranceles al cobre, ¿ya? ¿Por qué el cobre dentro de todo sube con el tema de los aranceles, siendo que es ilógico, ¿cierto? Debería bajar en vez de subir, según la lógica. Bueno, eso se puede ver principalmente a que si se sabe que un activo en el futuro podría ser más caro, lo mejor es comprarlo ahora para tener stock. Entonces eso hace que al menos el cobre en el corto plazo suba harto. ¿Se me escucha bien, cierto? Ya, perfecto. Entonces eso provoca que el cobre en este caso suba en el corto plazo. Eso no quiere decir que quizás sea una tendencia que se mantenga en el largo, ya, pero al menos hasta ahora se ha consolidado bien en torno a los 4,55 y bueno, y los 4,7. Hay que ver hacia dónde se sigue moviendo y de eso depende igual mucho cómo estén los datos, como les digo, de China, ya. Datos de China buenos que lograron hacer que el cobre repuntara de un valor bien bajo ya que estuvo en los 4,53, ¿vale? Fuera de eso, el día de hoy tuvimos noticias de IPC en el caso de la zona euro, ya en este caso lo más relevante fue el IPC de la zona euro, el cual resultó más alto de lo esperado, ya luego de venir harto tiempo saliendo según lo esperado, o sea, hace que de cierta manera el IPC en la zona euro venía controlándose. Ya, acá vemos los datos anteriores. Actualmente vemos que hay una tendencia de nuevo, desde el mínimo que estuvo de 1,7 al alza. ¿Ya? Se ha estado sosteniendo nuevamente al alza. Recordemos que la zona euro ha bajado mucho sus tasas. Entonces esto puede ser una señal que, bueno, se espera que la próxima reunión la vuelva a bajar, pero bueno, si vemos que al final el IPC se está alejando un poco del 2%, que es el IPC que le acomoda a una economía estable como, o desarrollada como lo es la zona euro, bueno, podríamos ver ahí quizás una política más restrictiva. En el caso no de subir la tasa bajo ninguna manera, porque aún así está cerca del 2%, pero sí podrían decidir no bajarla durante un tiempo. ¿Ya? Ahí hay que ver qué pasará al final con la decisión de tasa que viene próximamente.
Y en este caso, bueno, los datos de IPC, como indiqué, salieron alto tanto el normal como el IPC sin volátiles o el subyacente. ¿Vale? Datos de PMI, en este caso, no encuentro que sean tan relevantes, pero el dato de PMI manufacturero, especialmente el de Alemania, salieron positivos, entonces eso significa una buena proyección al menos en este dato. ¿Ya? Tuvimos actividad económica a las 8:30 de la mañana, bien temprano, de Chile, el IMASEC, el cual salió 2,5%. Bueno, era de esperar luego del dato anterior, que era un 6,6%. Entonces, en dicho caso, era de esperar que saliera mucho más bajo de lo que había salido. Recordemos que usualmente un dato como este, cuando sale muy alto el periodo anterior, es difícil que el otro vuelva a salir tan alto. Pero aún así es un IMASEC bueno, un 2,5 es una buena ponderación de la actividad económica en Chile. Nos siguen quedando datos de PMI, en este caso gasto de construcción de Estados Unidos, ya, donde tenemos al final los más relevantes que viene a ser el PMI el día de hoy, el manufacturero, en este caso, que podría impactar en el dólar index, ¿ya? ¿Cómo le pegó la noticia al final del IPC de la zona euro que haya salido tan alto? Bueno, recordemos que el euro, en el caso del dólar index, equivale a harto dentro de la moneda. ¿Ok? O sea, se dentro del índice como tal, ¿ya? En dicho caso, tenemos al final un dólar index que ha corregido un poco, ya lo vemos quizá un poco cayendo por este dato. Recordemos que al final el dato más relevante es lo que haya pasado con la tasa de la zona euro, pero bueno, vemos que al final se ve impactado en el index inmediatamente este dato, ¿ya? Por otro lado, aparte de los datos obviamente de Estados Unidos, en este caso el PMI, que podría ser un dato que me mueva el dólar index, ya sea salga positivo o negativo, al alza o a la baja respectivamente. Hay que estar atento al PMI igual de servicios de Caixin. ¿Ya? Recordemos que igual el dato de PMI entre el Caixin y el manufacturero, el más importante es el manufacturero. ¿Vale? Tasa de desempleo de la zona euro el día de mañana igual es sumamente relevante porque si el IPC me sale alto y bueno, en este caso la tasa de desempleo sale bien, no me apura como país a bajar la tasa. Ya recordemos que la tasa la puedo bajar por dos factores. Uno, incentivar la economía, ¿cierto? Y otro, incentivar el empleo, que al final van de la mano. Entonces, si mi dato de desempleo está positivo, en este caso, al mismo tiempo que el dato de inflación está alto, no es tan relevante o no es tan importante apurarnos en bajar la tasa. ¿Ya? Entonces hay que estar ahí atento a cómo podría impactar este dato al caso de el dólar index, principalmente. ¿Vale? Fuera de eso tenemos PMI el día miércoles de la zona euro igualmente, em, principalmente de servicio y el compuesto, ¿ya? Y bueno, esto es lo que más nos va importando, ya que es el día miércoles, efectivamente, que tenemos el cambio de empleo no agrícola ADP. Ya recordemos que todos los viernes, el primer viernes de cada mes, sale el dato de la nómina no agrícola, un dato muy importante de empleo. Y bueno, el que sale siempre antes, el cambio de empleo no agrícola ADP, que es como un preámbulo a lo que podría pasar con el dato del día viernes. Entonces es sumamente relevante saber qué va a pasar con el cambio de empleo no agrícola ADP. Eh, Hay que estar atento a ese dato porque podría darnos una proyección a cómo saldrá el día viernes el otro dato al final de las nóminas no agrícolas. Ya recordemos que cuando los datos de desempleo en este caso son buenos para el país, fortalecen la moneda. Por lo tanto, si los datos de desempleo de Estados Unidos salen buenos, podrían seguir fortaleciendo en este caso el dólar index y provocando que siga subiendo, ¿ya? Después de mínimos que alcanzó. ¿Vale? Eh, Fuera de eso, bueno, seguimos teniendo hartos datos de PMI, ¿cierto? Pero no son tan relevantes. Y viene el día miércoles, igualmente estamos llenos de noticias esta semana, primera semana de marzo, suele ser la primera semana y la última, la más movida. Y bueno, tenemos inventarios de petróleo, ¿ya? Este es relevante para saber hacia dónde se podría mover el valor del petróleo. Recordemos que en el caso al menos de lo que viene a ser el WTI. Bueno, el WTI ha caído a $70, ha sostenido en esos valores después de haber alcanzado un máximo de 80, o sea, ha perdido $10 en la caída. Estamos hablando que desde el máximo hasta el mínimo ha caído un 13%.
¿ya? Que es bastante, motivado principalmente por las palabras de Trump de la pedida y y su visión de bajar el valor del petróleo para disminuir la inflación, ¿ya? Pero depende mucho el inventario, o más bien, si sigue su tendencia a la baja o vuelve a recuperar valores más altos, va a depender harto de, en este caso, el stock o el inventario que haya de petróleo, ¿ya? Por eso es importante y relevante este dato. Y bueno, el Investing está marcado con 3 estrellas, que son los más importantes. ¿Vale? Eh, Fuera de eso, el día jueves seguimos teniendo en este caso muchos datos de la zona euro. Esta semana estamos llenos de datos de zona euro, ¿ya? Venta minorista, en este caso principalmente. Y el día jueves viene lo más relevante en el caso de la zona euro, que viene a ser la decisión de tasa, ¿ya? Decisión de tasa en la cual ya se estima una previsión, en este caso, de que recorte nuevamente la tasa de 25 puntos base, ¿ya? Como digo, va a depender harto porque, bueno, el IPC no está tan alejado del 2%, así que igual les da, en este caso, la facilidad de que podrían bajarle igualmente, pero hay que estar atento igual al dato de desempleo, como les indiqué, para ver cómo resulta, ¿ya? Fuera de eso, el día jueves igual tenemos nuevamente datos de Estados Unidos ligados a desempleo. Esta semana, si se pueden percatar, hay muchos datos de desempleo, de PMI inflacionario. Entonces el día jueves también tenemos estos datos, en este caso de desempleo, que podrían impactar todas estas noticias principalmente en lo que viene a ser el dólar index. Ya recordemos que el dólar index al final mueve todo o suele mover la mayoría de los otros tipos de cambios. ¿Ya? Eh, Va a haber comparecencia, en este caso de Lagarde, luego de la decisión de tipo de interés. Habrá que ver en qué se basó la zona euro. Seguramente se ha basado en si es que logran bajar la tasa o la siguen bajando, principalmente en igual una inflación dentro de todo controlada. Si la comparamos en este caso contra otros países, particularmente Chile, se podría ver en este caso una postura bien flexible por parte de Lagarde. ¿Vale? Y el día viernes, ya para finalizar la semana, viene siendo el día más relevante con los datos, con el dato de Estados Unidos, ya que vienen a ser las nóminas no agrícolas, las 10 y media, que es el dato que impacta mucho el dólar index, ¿vale? Recordemos que si el dato de desempleo, en este caso, es alto, podría generar una bajada de tasa, ¿ya? Entonces es muy importante saber cómo está el desempleo en el país. En este caso hay que estar atento mucho a las nóminas no agrícolas. Y bueno, datos de Chile que al menos para nosotros son relevantes, el IPC y la balanza comercial, ¿ya? Principalmente el IPC y bueno, y la balanza comercial, pero sobre todo el IPC podría impactarle al tipo de cambio acá en Chile. Entonces hay que estar atento ahí a cómo sale este dato de IPC en Chile con las nóminas no agrícolas, que viene a ser el dato más importante el día viernes, ¿ya? Conjunto con eso, el PIB en la zona euro también es sumamente relevante. Entonces el día viernes vamos a tener un dólar index que se va a mover harto, sobre todo igual el tipo de cambio acá en Chile, el cual hoy en día se encuentra en torno a los 9,53, ¿ya? Hay que ver cómo van saliendo los datos. Los mínimos podrían ser en torno a los, en este caso, a los 9,43, que podría llegar como suelo más bajo, pero se ve que ha recuperado harto el dólar o el tipo de cambio al menos, seguido principalmente por una corrección que hubo en el cobre hace poquito. Ya estamos hablando que hace no tanto el cobre estuvo en 4,5, a punto de perder los 4,5. eh, a la vez que igual el dólar index había alcanzado nuevamente unos máximos, ¿ya? Entonces hay que estar bien atento a esta semana, que hace una semana muy movida, ¿ya? Y bueno, se va a finalizar al final de todo como guinda, en este caso como la guinda sobre el pastel, con datos de China, ¿ya? Balanza comercial, en este caso, sumamente relevante saber cómo están las importaciones y exportaciones de China, porque recordemos que si se ve una mejoría en su productividad, en sus ventas, en sus exportaciones, incluso en su demanda de importaciones, podríamos ver una fortaleza en el cobre o, bueno, caso contrario, ver una debilidad en el mismo, ¿ya? Entonces, en base a eso, tenemos todos estos datos que son sumamente relevantes
Y el día sábado, último día que vamos a tener datos, tenemos el IPC y el IPP, en este caso de China, ¿ya? Dato que igual tenemos que estar siguiendo para ver hacia dónde se podría mover el valor del cobre, sobre todo, ¿vale? Entonces, netamente, esos son los datos de esta semana. Eso podría impactar, como les digo, principalmente tenemos entonces datos que podrían impactar en este caso el petróleo, con el tema de los inventarios, en el caso del cobre, con el tema de China, ya, inclusive el caso del oro con los datos de Estados Unidos, ya. Recordemos que igual una fortaleza del dólar tiende a generar una caída en el oro, ya, o viceversa, una caída en el dólar tiende a generar una subida en el oro. Pero con las noticias que han habido en el caso de no llegar a una conciliación de paz con Zelensky, bueno, vemos en este caso un oro nuevamente con una tendencia alcista y si se sigue generando estos roces o esta incertidumbre, podríamos tener de nuevo un oro y un dólar al mismo tiempo alcista como ha sido la tónica estos últimos 3 4 años, ¿ya? Entonces, principalmente esos son los datos y las noticias que hay que seguir durante esta semana, noticias a las que hay que estar atentos e ir viendo cómo le van impactando en este caso a los activos, a los mercados que nosotros vemos, ¿ya? Principalmente ligado al dólar peso, ya que en este caso es el activo que más estamos mirando y al que más impacto tiene las decisiones tanto de la zona euro de Estados Unidos como los datos de China, ¿ya? Pero eso es más que nada lo que se espera esta semana en cuanto a datos relevantes, ¿ya? El día miércoles estaremos hablando en este caso sobre el día miércoles estaremos hablando sobre lo que viene a ser las acciones, ya hablaremos un poquito de ahí sobre cómo se han comportado ciertas acciones o cómo va a estar en este caso ciertas bolsas, principalmente la estadounidense, ya. Y también, bueno, los resultados que tuvimos hace poco de Nvidia, CRM, que hay que estar viendo ahí cómo han impactado y hacer un pequeño análisis, en este caso, sobre estos tipos de activos, ¿vale? Entonces, eso sería todo. Los dejo invitados al día miércoles para que veamos en este caso lo que viene a ser el tema de las acciones y los índices. ¿Vale? Que tengan una excelente semana.